En este recorrido tan especial que estamos haciendo de pasaje tras pasaje del Evangelio de San Marcos, hemos encontrado en este capítulo 7 y en el capítulo 8 un Jesús itinerante, un Jesús que estaba en Tiro, territorio extranjero, después va más al norte, a Sidón, y luego quiere regresar al mar de Tiberíades, pero da una inmensa vuelta por toda la Decápolis, hasta que va a llegar a un territorio donde va a multiplicar los panes. Así comienza el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. La multiplicación de los panes, pero el Evangelio no habla de multiplicación de los panes. Ese es un título que no sé quién se lo ha dado y que yo en el tema pasado, en el programa anterior, caí en la misma trampa y lo llamé así, la multiplicación de los panes. Pero Jesús no multiplicó panes. En eso no consistió el milagro. Jesús dice que tomando los panes, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Jesús no multiplica panes, Jesús divide panes. Jesús parte panes. Jesús comparte los panes. Y estos panes no se acaban. Alcanzan para toda la multitud, tanto que siendo más de 4,000 gentes, sobran todavía cestos y canastos llenos de los panes que fueron partidos. Espero pues nunca yo más caer en la tentación de decir la multiplicación de los panes, porque el texto bíblico jamás habla de multiplicar, habla de dividir, habla de compartir, habla de partir los panes. Y antes de seguir adelante quiero hacer una aplicación a nuestra vida. Cuando tú das, cuando tú compartes, no se acaba lo que das. Permanece de alguna manera, se extiende, no se acaba. Qué hermoso relato este de los panes divididos que nunca se agotan. Y eso me hace recordar a aquella viuda de Sarepta, cuando el profeta la visita y le pide que le dé pan, y ella dice, ya no tengo más que un poco de pan y un poco de aceite. El profeta insiste, dámelo a mí. Y ella obedece porque es el profeta, y pasa el tiempo y nunca se agotó el aceite ni la harina de la viuda. En eso consistió el milagro. No se multiplicó la harina, no se multiplicó el aceite, no se acabó. Acá también el milagro consiste en que no se acaba lo que tú das. Eso es lo que sucede milagrosamente y yo no me lo explico cómo. Pero cuando tú das, cuando tú compartes, sigue de alguna manera, se extiende, permanece, no se acaba. Pues bien, ese pasaje de Jesús que parte el pan y alcanza para 4,000 personas, dice que subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Jesús sigue caminando. Jesús es un profeta itinerante. Ha caminado todo el tiempo y sobre todo en el Evangelio de Marcos lo ha hecho a toda prisa. Ya lo vimos entonces que estaba en Tiro, ya lo vimos en Sidón, ya lo vimos en que va a la Decápolis, ya lo vimos en el desierto con dando de comer a 4,000 personas y ahora se va a Dalmanutá. Voy a leer primero todo el pasaje para que tengamos el marco de todo la pintura que nos va a presentar San Marcos. Dice así: Entonces se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido en el espíritu, Jesús les dice: ¿Por qué esta generación pide una señal? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo
y se fue a la otra orilla. Va a seguir caminando y va a terminar alejándose hasta la otra orilla del mar de Tiberíades, a donde quería llegar, y donde suponemos entonces que fue ese milagro tan maravilloso de compartir los panes y dar alimento a 4,000 personas. Hay una cosa muy interesante. ¿Dónde está Dalmanutá, evangelista Marcos? No aparece en ningún mapa del Antiguo Testamento. Ningún historiador la nombra. No tenemos ni siquiera una palabra parecida para decir hay una confusión. No, Dalmanutá no sabemos dónde está. Y si yo me pregunto, ¿a dónde fue Jesús después de haber dado alimento a 4,000 personas? No lo sé, porque no sé dónde está Dalmanutá. Pero en Dalmanutá hay fariseos. Jesús ha caminado tanto, recorrido kilómetros y kilómetros. ¿Para qué? Para ir a una ciudad que no sabemos dónde está, y que por lo tanto no sabemos dónde está Jesús, pero que sí sabemos que hay fariseos. Permítame de entonces ubicar a Dalmanutá y ubicarla como la capital del fariseísmo, porque allí fue Jesús y allí se le presentan los fariseos. No sé si llegaron ahí, si allí vivían, pero allí se va a desarrollar la siguiente escena, que dice que comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerle a prueba. Los fariseos quieren una señal del cielo. Son ellos los que piden, los que solicitan, como si Jesús fuera un supermercado donde ellos pueden escoger qué tipo de milagro quieren, si es un signo de la tierra, si es un signo del mar, si es un signo del cielo. Y están exigiéndole a Jesús una señal de arriba, una señal del cielo. Pero Jesús no se deja aprisionar por los fariseos, ni por el fariseísmo. Jesús no se deja manipular por ninguno de ellos. Y parece que querían ese signo para creer. Pero a Jesús no le interesa ese itinerario para creer. El creer es un acto de confianza libre, no porque han visto un signo, no porque Jesús ha hecho lo que ellos querían. Esa no es fe, ese es interés. Eso es comercio espiritual. Y por eso Jesús dice que no les va a dar ningún signo a ellos. Pero el Evangelio en el versículo 12 tiene un detalle que es asombroso. Dice que Jesús, dando un profundo gemido en lo íntimo. El texto en griego original dice un profundo gemido en el espíritu, en su espíritu. Algo sale de Jesús. Algo que estaba contenido como si fuera un volcán que hace explosión. Y es un gemido. Un gemido. Un gemido de impotencia. Un gemido de incapacidad. Un gemido de no entro en el juego de ustedes. Yo que voy por aquí, por acá, que viajo tanto, no entro en su terreno. No les voy a dar lo que ustedes piden. Yo soy libre, respétenme. No les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo. Dice, ¿por qué esta generación pide una señal? Y creo que no solo aquella generación, creo que sigue habiendo generaciones de fariseos que están pidiendo una señal. Vamos a ver quiénes eran los fariseos, si es que podemos ponerles un marco o un común denominador. Los fariseos eran aquellas personas que observaban meticulosamente la ley, que cumplían o decían que cumplían todos los mandamientos y que por lo tanto se consideraban no solo buenos, sino mejores que los demás.
Creo que a veces podemos considerarnos buenos cuando hemos hecho algo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Pero eso no me da derecho a juzgar a nadie. Y el fariseo, aparte de creerse bueno, se creía mejor que los demás. Se comparaba con los otros. ¿Es malo compararse? Depende con quién te compares. Los fariseos se comparaban con los que no cumplían la ley, con los que no eran estrictos, con los que violaban el sábado, con los que no hacían violaban alguno de los 613 preceptos. Se comparaban con ellos. Compararse no es malo, siempre y cuando te compares con Jesús. ¿Ya te has comparado con Jesús? ¿O te estás comparando con otras personas? El fariseo es pues aquel que cumple la ley o dice cumplirla. Y el fariseísmo es caer en el legalismo. La ley por la ley. Y tiene que caer todo el peso de la ley a quien viola un solo precepto de la ley. Los fariseos han caído en un terrible abismo que se llama la hipocresía. Los hipócritas son el tipo de personas, de gente que Jesús no soporta. ¿Por qué? Porque dicen A y hacen B. Porque ordenan una cosa a los demás, pero ellos no la hacen. Porque imponen peso sobre los otros, pero ellos no los cargan ni siquiera con un dedo. Los fariseos se miden con la regla de la ley, con los mandamientos, con los preceptos, con las tradiciones. Ponen un espejo delante de unas tablas de piedra para ver cómo son ellos. Ponen en el centro la ley, no al legislador. Creo que tenemos muchos fariseos todavía en la iglesia, que se miden con la regla de la ley. Pero no solo eso, lo peor es que miden a otros también con la misma regla, la regla de la ley. Y si ellos se autocanonizan a sí mismos, también con esa misma regla condenan a los demás. ¿Cuántos fariseos yo conozco? Y creo que hay un fariseo dentro de mí mismo también. Cada vez que yo juzgo a los demás, cada vez que yo me creo mejor que ellos, cada vez que yo quiero ganar la gloria por lo que hago, cada vez que cuento mis méritos, cada vez que le digo a Dios, mira todo lo que he hecho por ti, está hablando mi fariseo. Estoy en Dalmanuta, la tierra de los fariseos. Pero lo peor de los fariseos es que se autojustifican, se autosalvan ellos mismos. Se salvan por sus obras buenas, se salvan por cumplir los mandamientos, se salvan porque no hacen lo que otros hacen mal, se salvan porque observan las leyes, los mandamientos, y son rigurosos en las tradiciones. Ellos se salvan, ellos se ganan la gloria, ellos la merecieron. Pero con esa actitud, ellos no necesitan de Dios. Ellos no necesitan de la misericordia de Dios. Ellos no necesitan del amor de Dios. Ellos no necesitan del perdón de Dios. Ahora sí, por eso entiendo por qué Jesús gime. Le duele en el alma, lo siente en lo más profundo, no sabe ya qué hacer. Ha intentado un método, otro método, y los sencillos de corazón sí aceptan su mensaje. Los que lo rechazan son los sabios y prudentes de este mundo, los estudiosos, la jerarquía de Jerusalén, especialmente este gueto de los fariseos. Por eso continuamente en el Evangelio Jesús está discutiendo con ellos. A veces ellos lo buscan, como en este caso, a Jesús para discutir, pero a veces es Jesús quien a propósito
inicia una discusión con ellos. Lo cierto es que están diametralmente opuestos. Jesús y el fariseísmo contra Jesús. Solo que en este caso dice que Jesús se fue con sus discípulos a la región de Dalmanutá. En esta guerra Jesús tiene un ejército. Por lo menos alguien o algunos que lo acompañan, sus discípulos. Los fariseos forman un grupo, una secta. Jesús forma una comunidad. Y es una comunidad contra una secta a los que se están enfrentando. Aunque los discípulos estén silenciosos, aunque no digan nada, ahí están acompañando a Jesús. Y aprendiendo lo que se tiene que hacer cuando vas a Dalmanutá, cuando vas al territorio de los fariseos. Por eso Jesús gime, porque con los fariseos, con los hipócritas, casi nada se puede hacer. El mismo Jesús se siente impotente. Ha agotado todos los medios. Por eso gime en lo más profundo de su espíritu. Conclusión. Jesús ha caminado mucho. En estos últimos pasajes lo hemos visto que está ya en Jerusalén, que después va a Galilea, que después va a territorio pagano en Tiro, sube a Sidón, y después quiere regresar a Galilea tomando el camino más largo hasta a la orilla del mar de Galilea, dividir los panes para darle de comer a 4,000 personas. Y ahora siguió caminando, se fue hasta Dalmanutá, que no sabemos dónde está, y que si nos hubiéramos preguntado al principio, ¿dónde estaba Jesús?, deberíamos decir, no lo sabemos, porque no sabemos dónde está Dalmanutá. Vamos pues a concluir este tema con lo siguiente. Jesús ha caminado, Jesús ha discutido, Jesús se ha negado a ser encasillado y manipulado por los fariseos. Y yo te pregunto, Jesús, ¿dónde estabas? Y dice Jesús, en territorio de fariseos. Pero con esta gente yo no puedo hacer mucho. ¿Es que no tienes poder para ellos, Jesús? No, es que ellos no se dejan amar. No se dejan atrapar por la misericordia de Dios. Ellos se quieren salvar por sí mismos y no aceptan el regalo gratuito, generoso del amor misericordioso de Dios. Y entonces, aquí viene lo dramático, porque San Marcos es dramático. Y dice el versículo 13, algo que parece que no tiene importancia. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue hasta la otra orilla, la orilla opuesta. Jesús los deja. No le interesa la discusión. Hay gente que sí le interesa discutir. Y estos son los fariseos, que fueron con Jesús precisamente para discutir, para ponerlo a prueba. ¿Cuántas veces hemos encontrado a esa gente que solo le interesa discutir? Y discute porque sí, discute porque no, discute porque tal vez, discute por si acaso y discute sin ningún motivo. Siempre discutiendo. ¿Conocemos esta clase de gente? Yo sí conozco uno. Yo mismo. Cómo me encanta discutir. Y a veces hasta discutir con Dios. Y a veces porque sí, a veces porque no, a veces porque tal vez, a veces por si acaso, o sin ningún motivo. Pero estoy discutiendo con Él. Yo también soy de esa generación. Pero volvamos al tema. Dice que Jesús los dejó. ¡Qué fuerte palabra!
Jesús los dejó. Quédense ustedes con ustedes mismos. Quédense con sus leyes. Quédense con sus discusiones. Quédense creyendo salvarse por ustedes mismos. Los abandona, los deja. Los deja porque ellos no se dejan amar. Porque no vale la pena seguir invirtiendo el tiempo. Parábolas, ni siquiera mostrar signos o milagros con esta gente. De nada sirve. Jesús va a utilizar otra técnica. A ver si le da resultado. A ver si le da resultado. Los va a dejar. No quiero discutir con ustedes. No quiero pleitos. Yo los dejo. Yo los abandono. Y dice que se embarcó de nuevo. Y lo más terrible es, se fue hasta la otra orilla. A la orilla opuesta, si había estado en una ribera del mar de Tiberíades, donde allí dio de comer a 4,000 personas, no se va un poco al norte, no se va un poco al sur, no, se va hasta la otra orilla. San Marcos dice la orilla opuesta. Al principio nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Jesús se fue hasta la orilla opuesta, lo más lejos posible de los fariseos, o mejor, del fariseísmo. Ahora sí, yo te pregunto, y Marcos da la respuesta. Marcos, ¿dónde está Jesús? Jesús está en la otra orilla del fariseísmo. Jesús está en la orilla opuesta del legalismo. Allí está Jesús. Jesús no está en Dalmanutá ya. Jesús nunca va a regresar a ese pueblo que no sabemos dónde quedaba. Jesús solamente estuvo allí para una discusión que no le dio fruto. Ahora se fue a la otra orilla, la orilla opuesta. ¿Dónde está Jesús, Marcos? En la otra orilla de Dalmanutá, en la otra orilla del fariseísmo, en la otra orilla de las discusiones, en la otra orilla de aquellos que se quieren salvar por sí mismos, de aquellos que se creen tan buenos que juzgan a los demás. Jesús está en la orilla opuesta de ellos. Jesús está en la orilla opuesta de los que se quieren salvar por sí mismos y no aceptan y no reciben el don gratuito del amor misericordioso de Dios que salva, de Dios que perdona. Jesús está en la otra orilla de los que no se dejan amar por Dios. Señor Jesús, qué fuerte es este evangelio. Fueron solo 3 versículos, 11, 12 y 13 del capítulo 8. Pero me han sacudido a mí que los estoy predicando. Porque también dentro de mí hay un fariseo. Porque también muchas veces yo me voy a Dalmanutá para discutir. Porque a veces no me dejo amar por ti. Porque muchas veces confío en mis obras buenas, mis sacrificios, mis estudios, mi preparación, mi apostolado, todo lo que hago por ti, y llevo cuenta de ello, y lo expongo en el Facebook, y pongo fotografías. ¿Cuántas veces he caído yo, Señor, en el fariseísmo? Y lo peor, ¿cuántas veces me juzgo y me creo mejor que los demás? Lo he hecho yo, Señor. Y lo peor sería si no me hubiera dejado salvar por ti. Pero en eso no he caído. No, ni quiero caer. Yo sí quiero que me salves. Yo sí he experimentado tu mano salvadora, tu amor misericordioso. Que la salvación no la compro ni la merezco, sino que es un don gratuito del apasionado amor de Dios, que es rico en amor y misericordia. Señor, te fuiste hasta la otra orilla, lo más opuesto al fariseísmo. Por lo menos ya sé dónde encontrarte
cuando te pierda. Estás en la otra orilla del legalismo, de los que se quieren salvar por sí mismos. Gracias. Gracias, amadísimo Señor Jesús. Y sabes también que te agradezco, que nunca más regreses a Dalmanutá. Nunca regreses. Ahí es inútil. No regreses. ¿Qué fuerza tienes? Por eso te amo, me enamoro de ti. Qué varonil, qué decidido eres, que no te dejas manipular por los fariseos. Te amo mucho.